noches. Este es una nueva edición de estos especiales que estamos haciendo con la Cooperativa Audiovisual Buena Estrella. Ustedes pueden entrar a la página y aportar económicamente a que el proyecto siga pudiendo realizar estos trabajos. Hoy vamos a estar hablando de Poder Judicial y Justicia y tenemos tres invitados. Gabriela Carpinetti, que es la directora nacional de Acceso a la Justicia, Roberto Carles, que es secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho, y Leandro Rodríguez, que también pertenece al equipo de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia. Un poco la idea es charlar sobre, bueno, en estos días se ha instalado el tema con mucha fuerza, porque el gobierno lanzó una propuesta de reforma de la justicia federal, y en ese sentido es que le vamos a pedir que nos den su opinión y poder debatir al respecto. El tema de la justicia viene estando en carpeta últimamente, no solo por esta presentación de la reforma, que es resultado de un proceso de crisis en la justicia y de mucha deslegitimidad, digamos, de ese poder en particular, y que en los últimos años, a través de lo que fue el lawfare, que es esa persecución, digamos, usar a la justicia como una herramienta de persecución a adversarios políticos, la relación con los agentes y los servicios de inteligencia, entre otras cuestiones, y también un fuerte sesgo machista y elitista en el Poder Judicial, que bueno, va generando un cierto consenso de que algún tipo de reforma hay que hacer, pero por supuesto después, puestos a debatir en sí qué reforma hacer, bueno, aparecen diferentes miradas, diferentes versiones, que siempre defienden también intereses diversos, así que un poco es charlar sobre esta reforma que el gobierno está proponiendo en particular, y más en general sobre la situación del Poder Judicial y sobre qué se podría hacer para mejorarlo, para que de alguna manera termine por ingresar la democracia en ese poder, que tal vez es el que menos se fue democratizando en esta etapa del gobierno institucional. Le voy a dar primero la palabra a Gabriela, y la idea es que nos des una opinión desde tu mirada, digamos, qué opinás de la reforma que se presentó en estos días que se va a estar debatiendo en el Congreso. Bueno, gracias por la invitación. Celebro que podamos discutir problemáticas de esta envergadura, de carácter nacional, históricas, como es el problema de la justicia, en un medio comunitario del conurbano bonaerense, porque la Matriz Noticias es una estrella. ¿Me recordás el nombre del proyecto comunitario Estrella? Buena Estrella es. Buena Estrella. Entonces celebro eso porque me parece que hay una tarea fundamental en cualquier debate que hace al problema de la justicia en un país de nuestras características. Y cuando digo un país de nuestras características me refiero a que es un país que va a finalizar el año con un 50% de pobres, de los cuales hay una porción importante que están concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires y en particular en el conurbano bonaerense. Entonces, poder estar discutiendo esto con un medio comunitario del conurbano sur me parece importante, porque muchos de estos debates se dan en los grandes medios de comunicación, que tienen una gran dificultad en general para poder transmitir fidedignamente a los sectores populares de qué se habla cuando se habla de reforma judicial. Entonces ahí hay un problema histórico en relación a, primero, el lenguaje de la justicia, el lenguaje de las reformas y la transmisión de la comunicación en términos masivos de esos debates, ¿no? Entonces muchas veces lo que termina pasando es que hay grandes corporaciones comunicacionales que distorsionan buenas ideas en materia de reforma judicial, buenos proyectos en materia de acceso a la justicia, y termina siendo todo como un berenjenal, ¿no? En general es muy difícil plantear, ha sido históricamente muy difícil plantear proyectos de reforma judicial en la Argentina sin que eso no sea falazmente comunicado por los grandes medios de comunicación o tergiversado, ¿no? Entonces, en general,
yo detecto ese problema de lo que es, bueno, mi edad, pero bueno, también mi lectura histórica, a pesar de la edad, ¿no? Respecto de cómo se fue comunicando en cada proceso histórico cada vez que la política, que el Poder Ejecutivo propuso un debate sobre la justicia. Y en general, uno de los obstáculos más fuertes que siempre se tuvo era cómo los medios construían la comunicación de eso, ¿no? Entonces, que haya medios, es cierto, de menor alcance, de menor impacto, pero que puedan ir apropiándose de estos debates para poder transmitir la información de manera, por lo menos tergiversada, con una lectura más comprometida, más pedagógica, hacer más fácil qué significa esto del reordenamiento de la justicia federal porteña, y que va a haber tantas secretarías que se van a convertir en juzgados, o para qué sirve la justicia federal para las personas. Y a mí me parece que es un camino que hay que transitar y que es un camino bastante inexplorado en general por la comunicación popular y demás. Así que bueno, en primer lugar, me parece que uno de los grandes problemas que siempre existió en democracia respecto de los debates de la reforma judicial es cómo se comunica eso, y cómo penetra eso en la divulgación, ¿no? En el mensaje de la reforma. Y creo que este gobierno no está exento de eso. Porque yo creo, y lo digo en estos términos, aún siendo una pequeña funcionaria del Ministerio de Justicia, que está obviamente muy involucrado en la promoción de este proyecto de reforma, creo que hay que, en el buen sentido, hay que bajarle el precio a la reforma. Porque tanto alboroto mediático, a veces, no nos sirve. Y la realidad es que no es una gran reforma judicial. No es una reforma que altera las relaciones profundas de poder del Poder Judicial. Es una reforma importante, es un paso adelante, es una propuesta que el objetivo es desconcentrar la justicia federal porteña, democratizarla, romper con determinados nichos concentrados de arbitrariedad y de impunidad, eso es muy importante, pero no es que es la revolución de la justicia. Todavía nos falta bastante para iniciar un camino de transformación profunda de la justicia. Entonces, yo creo que hay que bajarle el precio en el buen sentido, digo, a favor nuestro, ¿no? A favor de los que creemos que es importante la reforma que se promueve desde el Poder Ejecutivo, a favor de los que creemos que ese Consejo Consultivo es lo suficientemente amplio. En ese Consejo Consultivo hay personas que han sido promovidas por el gobierno de Cambiemos por ocupar lugares relevantes en el ámbito de las magistraturas. O sea, la realidad es que es un Consejo Consultivo de personas más afines a lo que fueron los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina, pero también de personas que han sido afines, o que pueden seguir siendo no afines políticamente al gobierno de Cambiemos. La verdad es que hay personas que, digo, han sido afines y seguramente seguirán teniendo afinidad con lo que fue el proyecto político del gobierno saliente, ¿no? Entonces, para mí esas dos cuestiones son importantes en la comunicación, ¿no? Es esto, es una reforma que es un paso adelante, que es importante que se debata, que se discuta y que se vote. Yo creo que ojalá que pase derecho y que se vote así, sin demasiadas alteraciones, pero sepamos que no es una reforma que viene a alterar profundamente la relación entre la sociedad y el Poder Judicial. Para mí, no altera de manera profunda la relación entre la sociedad y fundamentalmente los sectores populares y la justicia. Yo no hay ningún capítulo, ningún título, ni ninguna mención, y pareciera tampoco ser el objetivo de esta reforma, por ejemplo, introducir el problema del acceso a la justicia o la descentralización y territorialización de la justicia, que son algunos de los grandes puntos que discutimos nosotros del Frente Patria Grande cuando hablamos de acceso a la justicia en los barrios populares, en las villas, en los asentamientos, en las personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, para que el poder se quede tranquilo, todo eso no está en discusión. No está en discusión. Está en discusión una reforma importante de desconcentración y ampliación de la justicia federal porteña.
y obviamente hay cuestiones en relación a la Corte importantes. Y yo no sé si se tenía que debatir todo junto, esto lo pongo en duda, no sé si había que debatir todo junto, todo dentro de un mismo paquete, reforma de la justicia federal porteña, ampliación de la Corte, lo del Consejo, bueno, tal vez no había que discutir todo junto, y era por partes, pero sí decir que no es una reforma que viene a alterar la correlación de fuerzas establecidas de manera radical y revolucionaria. Es una reforma con todas las garantías para los magistrados, para los fiscales, los jueces naturales de las causas en trámite van a seguir siendo los mismos, no se altera eso. Es decir, no debería haber tanto ruido, no deberían escucharse ni tantas cacerolas, ni tantos voceros opositores en contra. De hecho, recoge varias de las cosas que había promovido el gobierno saliente, esta reforma. Esto hay que decirlo, esto hay que decirlo. Recoge muchas de las propuestas y proyectos pendientes del gobierno de Cambiemos saliente. Es decir, hay un consejo consultivo amplio, entre comillas, hay kirchneristas y hay macristas. La reforma no altera la correlación de fuerzas ni el vínculo entre los sectores populares y el Poder Judicial, y recoge buena parte de algunos proyectos, pero algunos proyectos de la etapa anterior. Esto como para, de alguna manera, ubicarle en su justo lugar y desalentar temores. Bien, Roberto, vamos con vos. Bueno, en estas horas se conoció además que vas a ser embajador en Italia, así que te felicitamos por eso. ¿Vos fuiste parte de algún proceso de reforma judicial o intento no hace tanto? ¿Cómo ves esta nueva propuesta que ahora está en danza? Y digamos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, gracias por la invitación, en primer lugar. Coincido con Gaby en que es muy importante que un medio popular promueva este debate y que lo haga llegar a lugares donde quizá habitualmente no llega, ¿no? Yo participé ayer, o antes de ayer, no recuerdo, de una reunión también por Zoom, de una mesa judicial que se está constituyendo en el ámbito de la CTA, promovida por Citraju, por la Asociación de Judiciales Bonaerenses. Me parece también que eso es muy importante. Es fundamental que en esta reforma se involucren los organismos, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, por dos motivos. Uno, en el sentido que apuntábamos y que apuntaba Gaby cuando se refería a la importancia de participar de un debate en un medio como este, que es el de ampliar los actores involucrados en el debate, que no sea solo un debate que se dé en los medios o por parte de élites de juristas o de políticos, sino que sea un debate lo más amplio posible, donde todos tengan en claro qué es lo que está en juego acá, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, para que estén presentes también en ese debate las voces y los intereses de los trabajadores, de los sectores populares y de los sectores vulnerados de nuestra sociedad, que suelen estar ausentes no solamente de los debates en torno de la justicia, sino de todos los debates que se dan en este país, ¿no? Entonces, yo coincido también en eso con Gaby, y en lo que decía en el sentido de entender este proceso de reforma que está impulsando el gobierno como un primer paso. Un primer paso que va en el sentido que veníamos reclamando hace muchos años, porque, a ver, hace 30 años, nosotros hace 30 años éramos muy chicos, pero sabemos que hace 30 años existe un fuero penal federal en la ciudad de Buenos Aires que fue reconfigurado con el único objetivo de garantizar la impunidad de los hechos de corrupción de aquellos años, y que funcionó perfectamente, porque esa función la cumplió perfectamente. Y que en los últimos 4 años desplegó una nueva función que antes no había ejercido nunca, que fue la de perseguir políticos dirigentes opositores. Y que lo hizo violando las más elementales garantías del debido proceso, de una forma que no se veía desde los tiempos de la dictadura. Esa forma, no comparo el gobierno con la dictadura, estoy diciendo
en cuanto al avasallamiento de garantías, el desconocimiento, por ejemplo, del principio de inocencia, por poner un ejemplo, ¿no? Como se lo ha hecho en estos últimos 4 años. Entonces, es un primer paso que se da en ese sentido, en el sentido de, como señalaba Gaby, de desconcentrar un fuero que producto de esa concentración de poder dio lugar a distintos tipos de abusos, desde aquellos que fueron dirigidos a garantizar la impunidad, a los otros que fueron de tipo persecutorio. Pero esos abusos de poder fueron posibles precisamente porque había una concentración de poder en manos de una docena de personas que detentaban facultades y poderes y atribuciones que no tienen los representantes elegidos por el voto popular, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un primer paso muy importante, pero que apunta a una parte de los problemas del Poder Judicial, porque si nosotros tuviéramos que responderle o tratar de explicarle a la gente por qué es necesaria una reforma judicial, bueno, hay muchos motivos por qué es necesaria una reforma. El primero, el que más salta a la vista, es el enorme grado de desconfianza que hay hacia el Poder Judicial por parte de la ciudadanía. Hay estudios muy serios de universidades que no están sospechadas de ningún tipo de participación política, que indican que el 70% de los ciudadanos y ciudadanas argentinas desconfían del Poder Judicial. Y ese número, cuando vamos a la Corte Suprema, es del 80 o supera el 80%. Entonces, ¿cuál es el problema? Ningún órgano de gobierno, ningún poder del Estado puede funcionar con ese nivel de desconfianza, porque estamos hablando de un poder que decide sobre nuestra vida, sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra familia. ¿Cómo vamos entonces a poder considerar legítimas esas decisiones, ¿no? Si precisamente desconfiamos tanto de quienes las elaboran, de quienes deciden por nosotros. Y a diferencia de lo que ocurre con los poderes políticos, que cuando pierden su legitimidad van a las urnas, y entonces pierden el mandato y otros obtienen ese mandato y salen legitimados, con los jueces, con los fiscales, con los defensores, eso no pasa. Entonces, ¿de qué manera se salva el Poder Judicial? ¿De qué manera se puede hacer que recupere legitimidad? Bueno, haciendo reformas. Reformas que tienen que ir en el sentido de dotarlo de la transparencia que hoy no tiene, de garantizar que haya procesos de selección de magistrados que sean totalmente insospechados, de favoritismos y de cualquier tipo de trampa. Y también acercando el Poder Judicial a aquellos que necesitan algún tipo de respuesta de parte de la justicia. Que eso me parece que es, como bien apuntaba Gaby, uno de los temas que está quedando para otro momento, ¿no? Y ahí me refiero a lo que yo en más de una ocasión he llamado los problemas de tipo funcional del Poder Judicial, que son básicamente los obstáculos materiales y simbólicos para el acceso a la justicia. El acceso a la justicia no puede ser concebido solamente como llevar al justiciable a la puerta del tribunal y desentenderme. La persona que no tiene recursos tiene que tener derecho a un patrocinio letrado. Y no solamente en las causas penales como existe actualmente, eso tendría que estar garantizado en todos los fueros. Lo mismo la forma en la que se concibe el beneficio de litigar sin gastos, que suele haber una discusión que tiende a restringirlo. Bueno, lo mismo, también. ¿Quién puede llegar a la Corte hoy en día? Yo ya ahora no recuerdo el número exacto, pero es una cifra exorbitante lo que hay que depositar para presentar un recurso extraordinario ante la Corte. Entonces, bueno, como ese, 1000 ejemplos. Obstáculos simbólicos también de otro tipo. Mismo el lenguaje de las sentencias es también un obstáculo simbólico. Cuando una persona que con estudios o sin estudios lee una sentencia y no puede entender lo que le está diciendo el juez cuando está decidiendo, por ejemplo, con quién se tiene que quedar su hijo, o si tiene que pagar o no una deuda, bueno, eso también es un problema de acceso a la justicia. Entonces sí, coincido con Gaby en que esta reforma es un primer paso muy importante porque desconcentra un poder, un fuero que generó muchísimos problemas en los últimos 30 años, abre el debate con esta comisión de juristas que se ha creado para el fortalecimiento de la justicia sobre 4 instituciones que son fundamentales: la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura
y el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, donde hay ahí una agenda que se plantea bastante amplia. Lamentablemente esa agenda no está presente en los medios de comunicación, como decía Gaby, se ha puesto demasiado el foco en algunas cuestiones, entonces cuando se habla de reforma de la justicia, en algunos medios lo único que hablan es de la ampliación de la Corte, o de la supuesta voluntad del gobierno de querer ampliar la Corte, o de esta idea de un afán de buscar impunidad a través de una reforma judicial, cuando está claro incluso en el texto de la ley y de los proyectos que se están tratando, de que ninguna reforma va a afectar una causa en trámite. Pero bueno, es difícil de rebatir estos relatos una vez que se instalan. Hay que ser muy astuto en la forma en la que se presentan y se dan estas discusiones. Yo creo que la comunicación no pasa solamente por lo que se pueda decir en una entrevista o por la forma en la que se pueda argumentar, sino que creo que también se comunica con los gestos, que se comunica con la forma de plantear determinadas situaciones. Y en ese sentido también coincido con esto que señalaba Gaby, de que un paquete grande de reformas puede generar algún tipo de malentendido cuando para el ciudadano común se le escapa un poco de qué estamos hablando, ¿no? Si es la Corte, si esto lo estamos haciendo para salvar a Cristina de no sé qué cosa. Entonces, es prudente tratar de ordenar el debate y señalar esas cosas, ¿no? Que señalar qué es lo que falta es fundamental para poder ampliar el objeto de la discusión, tratar de incorporar a aquellos actores que hoy no están tan participando o tan convocados, pero también teniendo en cuenta que este es un primer momento, ¿no? Se ha convocado una comisión que tiene por única finalidad elaborar una serie de propuestas en el plazo de 90 días, con las que luego el presidente verá qué hace, si elabora proyectos de ley a partir de esos materiales, puede o no coincidir con lo que le sugiera la comisión puede dictaminar por mayoría o puede haber también dictámenes por minoría, así que es un material que se le va a proporcionar al presidente de acá a 90 días, con los que, bueno, veremos luego cuáles son los proyectos de ley que se elaboran. Pero me parece fundamental, y con esto cierro, que ampliemos el objeto del debate, ¿no? O sea, que quede claro que si el Poder Judicial hoy tiene ese elevado nivel de desconfianza por parte de la ciudadanía, no es solamente por la forma en la que ha funcionado un fuero en particular, que ha derramado un montón de desprestigio sobre el resto de la justicia, sino también por lo que no hace, por ejemplo, en materia de reconocimiento de derechos de minorías, de sectores vulnerados, de trabajadores, de excluidos. Queda entonces escuchar la opinión respecto de esta propuesta de reforma judicial que está impulsando el Gobierno Nacional de Leandro Rodríguez. Leandro. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá con Gaby y con Roberto, son dos compañeros con los que transitamos un camino de propuestas para una reforma judicial, de elaborar para mejorar la justicia y me parece, para mí es muy grato estar con ellos y sobre todo para hablar de estos temas. A ver, yo coincido con ellos en el análisis preliminar que hacen, de que es, digamos, una reforma necesaria, una reforma buena, y coincido también que una reforma de superestructura, y que quizás muy porteñocéntrica, y que quizás es difícil que le llegue a la gente de a pie. Reitero que es una reforma importante, que era necesaria y que se tiene que hacer, que está integrada por una comisión muy amplia y de gente que con mucha experiencia desde lo académico y desde la praxis en la justicia. Y sí me gustaría, a lo efecto de no ser reiterativo, plantear un poco o profundizar en algo que Gaby insinuó y Roberto también, que es la necesidad de instalar dentro de los temas, estudiar la comisión o de los temas pendientes que se deben reformar en la justicia, el tema del acceso a la justicia. Yo el otro día leía un libro de un profesor de la UBA que tiene un libro que se llama Por una justicia dialógica, donde citaba a un filósofo estadounidense que se llama Joel Faber, donde dice que
tener derechos nos permite ponernos de pie como hombres y ver a los otros a los ojos y sentirnos de alguna manera fundamental a la par de cualquiera. Pero si ustedes analizan el reconocimiento normativo de un derecho no es suficiente para sentirse a la par de cualquiera. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran el artículo 14 bis de la Constitución, hay un montón, está el derecho de los trabajadores de participar en las ganancias de la empresa, o el acceso a una vivienda digna. O la Carta de la OEA reconoce un montón de derechos económicos, sociales y culturales. Al ver eso, uno se da cuenta que no es suficiente con el reconocimiento normativo, sino que tiene que venir acompañado de que los tribunales coinciden en exigibles esos derechos, pero a la vez que se eliminen las barreras prácticas para que la persona pueda acceder a la justicia. Y ese derecho que está reconocido en un cuerpo normativo, en una norma, deje de ser una expresión de deseos positivizada. Bueno, esto último, eliminar barreras para que la persona acceda a la justicia, es una cuestión que está relacionada con las normas, pero también está relacionada con las políticas públicas. Políticas públicas de organización y gestión judicial, y políticas públicas donde tienen que intervenir todas las personas que participan en esta suerte de ecosistema judicial. Entonces, donde están todos los operadores del derecho, las universidades que forman a los operadores del derecho, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Esto es una obligación estatal de todo su conjunto. ¿Por qué? Porque si no, después se cae en construcciones teóricas como la progresividad o hasta el máximo los recursos. Son estándares que se utilizan para de alguna manera, frenar la exigibilidad de ciertos derechos que están reconocidos en muchas normas, pero la verdad es que están vedados el acceso a muchas personas, o porque los tribunales no lo consideran exigible, o porque de alguna manera las personas no tienen recursos para acceder a ello. Y creo que en esto es muy importante porque a mí la experiencia profesional que tuve recientemente, yo patrociné o representé a las víctimas del Instituto Próbolo en Mendoza, que son chicos que fueron víctimas de abusos sexuales por parte de algunos sacerdotes, y me costó mucho hacerle entender a la justicia que no podían tratar ese daño y perjuicios de estos chicos, que eran personas hiper vulnerables, como un accidente de tránsito. Hay que preparar a la justicia para tratar con la vulnerabilidad. No es solamente trabajar en la etapa de eliminar barreras, sino también trabajar en que una persona conozca o entienda que tiene un derecho vulnerado. Por ejemplo, ¿cuántas personas tienen el boleto de compraventa de su casa y creen que eso los hace dueño de su casa? El boleto de compraventa te da derecho a ser dueño, no te hace dueño de su casa. Entonces, ¿de qué sirve a una persona hacerle entender que tiene un derecho vulnerado, eliminar las barreras, y después los jueces en las sentencias o en el tránsito del proceso los terminan perjudicando o no tratan en forma diferente ese proceso, porque estamos frente a personas que tienen ciertos condicionamientos? Entonces, es muy importante discutir, como Gropi, es muy importante discutir la estructura de la justicia federal, el juicio por jurado y todo eso, pero también es muy importante que la gente vea los cambios sustanciales en la justicia cotidiana, en esa justicia de las personas de a pie, y qué es lo que verdaderamente transforma. Nosotros tenemos la convicción de que el acceso a la justicia es una forma de inclusión social, es una manera, una herramienta para la inclusión social. Entonces, creo que es muy importante que se empiece a discutir esto como una política de Estado, y como una política de Estado en la que tienen que participar todos los actores, el acceso a la justicia. Y para pensar de una reforma judicial es importante agregar ese tema a la agenda de esta comisión, más allá de que ya todos los temas allí agregados son un avance y implica una relevancia institucional, sobre todo para, digamos, descartar ciertos vicios que tanto mal nos hicieron. Pero sin ánimo de extenderme, básicamente creo que ya adhiero a las palabras de Roberto, a la posición de Gaby, y quería profundizar un poco sobre este tema que me parecía interesante, que es que se empiece a trabajar
también en la justicia cotidiana y en la justicia de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Bien, gracias Leandro. Y vamos a cerrar la charla con una intervención de Roberto. Le voy a dividir la pregunta en dos, digamos, van a ser dos preguntas en una de alguna manera. La primera tiene que ver con, bueno, Alberto habló de terminar con los sótanos de la democracia, haciendo referencia a los servicios de inteligencia y su relación con la justicia, sobre todo digamos, con la justicia federal. Y en una segunda instancia, que un poquito lo hablaste al principio, los dos argumentos que la oposición más está usando para oponerse a la reforma son que se busca la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner puntualmente, y por otra parte hay un segundo argumento que dice que, bueno, la pandemia no sería el momento ideal como para pensar en una reforma judicial. Bueno, una opinión sintética sobre ambos argumentos, y te recuerdo al principio lo de la AFI y el rol de los servicios de inteligencia en relación a la justicia. Sí, respecto de la cuestión de los así denominados sótanos de la democracia y de los servicios de inteligencia, desde los primeros días del gobierno de Alberto Fernández se han dado pasos muy importantes para volver a aquello que se había hecho en el último tiempo del gobierno de Cristina, que fue, por un lado, eliminar los fondos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia, que son una caja negra que es la que permite que hagan, por ejemplo, seguimientos a políticos opositores sin que nadie tenga que rendir cuentas de eso, ¿no? O que se utilice dinero para algún hecho de corrupción, por ejemplo, porque son cifras siderales de las que no se rendía ningún tipo de cuenta. Bueno, ahora ese dinero ha sido aplicado a ciencia, ¿no? Entonces, eso ya de por sí es un cambio enorme. Y la decisión de la interventora de la AFI de cortar ese vínculo que había con los servicios de inteligencia mediante una estrategia perversa que era estas denominadas precausas, ¿no? Que era que cuando algún juez federal tomaba conocimiento de alguna hipótesis de delito, inmediatamente ordenaba la intervención de los teléfonos o de los medios que fueran necesarios para indagar acerca de la verosimilitud de esa hipótesis o de esa denuncia. Y muchas veces, a través de una denuncia que se hacía que implicaba una tercera persona, era en realidad un pretexto para poder llegar a escuchar las conversaciones de otras personas, ¿no? Bueno, eso se ha terminado, y creo que ese es uno de los pasos más importantes que había que dar, ya está hecho, ya se hizo. Después me preguntaste por la forma en la que se reduce el debate, ¿no? Si es una búsqueda de impunidad o de... Bueno, ahí volvemos a la cuestión de la forma en la que se comunican estos proyectos, ¿no? Y obviamente del esfuerzo que hacen algunos medios de comunicación que son parte interesada. Si pensamos, por ejemplo, que el principal periodista de judiciales de uno de los diarios de mayor circulación está imputado por extorsión en complicidad con agentes de inteligencia y con un fiscal, bueno, digamos, ¿cómo no van a resistirse a una reforma de ese estado de cosas? Es obvio que se van a resistir. Como es obvio que también se va a resistir una parte de la oposición que utilizó esa corporación, ese status quo, para perseguir dirigentes opositores. Entonces es lógico que esa persecución exista. A mí me parece también que lo que está demostrando una parte de la oposición al oponerse como un paquete cerrado a toda la reforma es una irresponsabilidad. Porque aquí se está haciendo una propuesta con una comisión plural, como ya se ha dicho, y bueno, y el debate hay que darlo. No dar el debate implica o un desinterés por el tema, o bien una voluntad de mantener este estado de cosas que, como decíamos, con estos niveles de desconfianza de parte de la sociedad, son insostenibles. Bien, Leandro, Roberto y Gaby, les agradecemos que hayan pasado por este debate.
Y bueno, a quienes están viendo, les repetimos que está la posibilidad de acompañar económicamente este proyecto, que es autogestionado, por supuesto, y en la página Facebook de Buena Estrella, si lo están viendo, allí van a poder encontrar cómo hacerlo. Bueno, hasta otro encuentro de estas charlas y gracias.